bastante grande alrededor de diferentes temáticas relacionadas con las ciencias sociales, ¿verdad? Y sobre todo dejó todo un planteamiento en torno a la sociología, ¿verdad? Todo un planteamiento, digamos, metodológico, teórico, metodológico, para poder estudiar la acción social. Ya en manos de Max Weber, él plantea precisamente la idea de acción social. La acción social como parte de ese objeto de estudio, ¿verdad?, que se le iba a implicar a la sociología. Entonces, aquí hay un cambio de paradigma totalmente. Desde el positivismo al paradigma interpretativo comprensivo hay un cambio significativo, ¿verdad? Hay un cambio importante. Porque está planteando ya que las ciencias sociales se pueden romper, digamos, de aquel paradigma positivista, ¿verdad? Y que puede haber otro paradigma que sea más cualitativo. Entonces, Max Weber está de cara al paradigma cualitativo, más que el cuantitativo que planteó el positivismo, o que estaba planteando el positivismo, ¿verdad? Y que subsiste, obviamente, en la parte de aquellas metodologías que son más positivistas, ¿verdad? Más cuantificables, diría, que usan más las estadísticas, por ejemplo. Yo sé que ustedes también reciben estadística, ¿verdad?, porque en un momento también les va a ser útil para poder trabajar en el ámbito de la investigación social, ¿verdad? Entonces, toda la discusión nos ha llevado a plantearnos en términos de cómo ir precisamente revisando el tema de esas dos cuestiones, ¿verdad? Lo cualitativo y lo cuantitativo. Entonces, en Max Weber decía, vamos a encontrar el tema de lo cualitativo, que es también un poco más lo que le interesa al trabajo social, ¿verdad?, el tema de lo cualitativo. Aunque también decía, como decía, el tema de lo cuantitativo es importante para expresar, digamos, en algún momento algunas estadísticas, algunas cifras, algunas comparaciones, ¿verdad?, de elementos cuando son estudios más grandes, ¿verdad? Cuando son estudios de casos, de familias, de comunidades, obviamente nos puede servir más lo cualitativo, ¿verdad? Bueno, entonces Max Weber sí también estudió escuelas, hospitales, etcétera. Quiere decir espacios, decía Weber, sustantivos, ¿verdad? Espacios concretos, donde se podría hacer investigación social, lo que no lo tenía muy previsto el positivismo, ¿verdad? El positivismo lo que buscaba hacer generalizaciones, que el contenido, digamos, o los resultados de las investigaciones podrían ser generalizables. Que ese resultado de una investigación pudiera decirse, lo que pasó aquí puede pasar allá, allá y allá y allá. Generalizar, ¿verdad? Generalizar. En el caso de lo cualitativo, son situaciones particulares que surgen, relaciones particulares, ¿verdad? Interacciones sociales particulares, peculiares, que son precisamente propias de ese contexto y de esos sujetos sociales, ¿verdad?, de esas personas, y que la experiencia de la otra comunidad, de la otra familia, de las otras personas van a ser diferentes, ¿verdad? Siempre en el marco del contexto, pero la experiencia concreta en sí va a ser diferente, ¿verdad? Entonces, los datos que se van a obtener ahí, la información que se obtenga ahí, obviamente va a ser diferente de lo que sucede en un caso y sucede en otro caso, ¿verdad? Entonces, eso lo hace sustantivo, lo hace cualitativo, ¿verdad? Entonces, tenemos aquí ya el personaje, digamos, de Max Weber, joven, adulto, ¿verdad? Filósofo, economista, politólogo y sociólogo alemán, ¿verdad?, especializado en Derecho, Historia y Economía. Cuando hablamos de estos personajes, yo les he venido diciendo que eran personas enciclopédicas, ¿verdad? Tenían saberes, mucho conocimiento, por lo cual les era fácil, digamos, hacer esas interpretaciones, ¿verdad?, y esas conexiones entre lo que podría ser, digamos, la parte
económica que sucedía en los contextos de la política, de la misma filosofía y de la misma acción humana, ¿verdad? Además del derecho, ¿verdad? De historia, en la cual también incursionó Max Weber, ¿verdad? Un sociólogo, filósofo alemán, ¿verdad? Que también se dedicó a la enseñanza. Casi todos estos personajes también se dedicaban a la enseñanza de las universidades más prestigiosas de sus países de su momento, ¿verdad? Durkheim en Francia, Max Weber en Alemania, ¿verdad? Y dando cátedra en varias especialidades, ¿verdad? Estableciendo, digamos, los diferentes contextos, ¿verdad? Y hemos dicho también que estos personajes de la sociología clásica vivieron prácticamente en ese marco del nacimiento del capitalismo y de la sociedad moderna, ¿verdad? De la que llamamos modernidad, en donde lo que ciertamente había un proceso de racionalización, la razón involucrada, digamos, al conocimiento, ¿verdad? Entonces, Max Weber se dedicó mucho a esta idea del razonamiento, a la racionalización, a la racionalidad. Cómo racionalizar los procesos, cómo entenderlos desde la razón, ¿verdad? Entonces, por eso ellos nos ofrecen, digamos, diferentes marcos teóricos y diferentes marcos metodológicos para poder hacer el trabajo, en este caso de sociología, ¿verdad? Le interesó muchísimo también la economía a Max Weber, ¿verdad? En su momento era una naciente, ¿verdad? Naciente sociedad pujante de cara a la industrialización, ¿verdad? Entonces los cambios eran inminentes y que obviamente traía otras problemáticas para poder ser estudiadas, ¿verdad? Como decía antes, ¿qué pasa en la escuela? ¿Qué pasa en los hospitales? ¿Qué pasa en las calles? ¿Qué pasa en los sindicatos? Que era, digamos, todas unas instituciones también nacientes, ¿verdad? De cara a la especialización y de cara al nacimiento de la industrialización, ¿verdad? Y al desarrollo del capitalismo. Entonces empiezan a interesarse ellos en esos puntos, ¿verdad? Aquí tenemos otra vez algunas fotografías de Max Weber de cara a su sociología comprensiva, sustantiva, interpretativa, ¿verdad? Entonces lo que nos va a permitir Max Weber es ver todos esos, hacer una construcción metodológica, ¿verdad? De mecanismos intelectuales que permitan ver de una manera compleja esa realidad, ¿verdad? Cada uno de nosotros vemos esa realidad como está. En este momento podemos estar viendo una realidad. Puede haber una realidad social, una realidad política, ¿verdad? Y cada quien la estamos viendo con nuestros propios instrumentos, con la teoría que conocemos, con la metodología que conocemos, con lo que observamos, con lo que escuchamos. Pero él decía, hay que verlo de una manera más compleja, ¿verdad? Casi todos estos autores veían la problemática de una manera articulada, ¿verdad? De una manera relacionada, que los diferentes niveles de realidad social estaban articulados, ¿verdad? Se relacionaban. Por lo tanto, esa sociedad es compleja, ¿verdad? Es como una totalidad compleja. Bueno, entonces eso tenía que ver, esa construcción intelectual, de cara a analizar y a comprender la forma de actuar de las personas, ¿verdad? Entonces, esa interacción social, en este caso, esa acción social, genera ciertas conductas, ¿verdad? Se hacen a partir de algunas conductas y generan otros tipos de comportamiento, influyen en otros tipos de comportamiento. Son causa para otros comportamientos, ¿verdad? Por eso, Max Weber hablaba también de las causalidades múltiples, ¿verdad? Hay diferentes causas
para poder establecer una acción social, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos un abanico de posibilidades, ¿verdad? Pero ejecutamos la acción de alguna manera, ¿verdad? De alguna manera tomamos una decisión y ejecutamos la acción social de alguna manera, ¿verdad? Aunque tenemos causas múltiples. Hay una serie de causas por las cuales podemos ejecutar esa acción social, pero la ejecutamos de alguna manera, ¿verdad? Entonces decía, Weber habla de las causalidades múltiples, ¿verdad? Que nos lleva a tomar la decisión de generar una acción social concreta, ¿verdad? Bueno, antipositivista, ¿verdad? Maximiliano Weber, ahí está el nombre completo de Maximiliano, ¿verdad? Carl Emil Weber, conocido generalmente por Max Weber, ¿verdad? Antipositivista, realmente, rompe con esa tradición en Alemania, ¿verdad? Una tradición que venía de Francia, ¿verdad? Que se extendió por Europa, pero que obviamente nos está planteando que hay otra posibilidad de hacer sociología, ¿verdad? Y trabaja mucho en la idea también aquella de la burocracia, ¿verdad? Muy interesante el planteamiento de Max Weber en torno a la burocracia, ¿verdad? Todavía es muy utilizado. También tiene estudios sobre la religión, ¿verdad? Y los gobiernos. Habla de la política. Yo les voy a entregar un documento sobre Max Weber, sobre el tema de se vive de la política o se vive para la política, ¿verdad? Interesante, porque ahí se puede hacer una especie de diálogo, ¿verdad? Entonces, posteriormente les voy a estar mandando unos documentos para que los lean, ¿verdad? Para la evaluación número 3, que van a estar referidos a algunos a Weber y otros a Marx, ¿verdad? Para suplir las dos subunidades que nos quedan, que es, bueno, por ahorita en esta segunda unidad, las dos subunidades, la de la visión interpretativa y la visión materialista histórica, ¿no? Entonces ahí vemos que Weber se interesa por la religión, ¿verdad? Se interesa por comparar las religiones. Ya lo vamos a ver otro ratito. Y lo que decía, también se interesó mucho por la economía, a tal grado que una de sus obras máximas, ¿verdad? Y premiadas y galardonadas recientemente también, fue esa obra que se llama Economía y Sociedad, ¿verdad? Mamotreto de más de 1000 páginas, ¿verdad? Que es donde se extrae toda la visión sociológica de Weber, todos los fundamentos sociológicos, pero también económicos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo articulaba él la sociedad y la economía, ¿verdad? Que obviamente en términos nosotros reales no lo podemos separar, ¿verdad? No lo podemos separar. Para objeto de estudio sí, ¿verdad? Habría que separarlos. Pero ahí vemos cómo hay esa cuestión de relación entre estos dos temas, ¿verdad? Economía y sociedad. Bueno, nosotros en términos sustantivos, ¿verdad? De nuestra familia no lo podemos separar. Estamos pensando en que tenemos que desayunar, ¿verdad? Entonces tenemos que tener ciertos recursos económicos para comprar, ¿verdad? Para ir a la tienda, para ir al súper, a comprar los alimentos que vamos a consumir en el día, por ejemplo, en la semana, ¿verdad? Durante la semana. Entonces ahí está relacionado con la economía, pero aquellos que traen los productos a los mercados te tienen que transportar, ¿verdad? De varios lugares. Unos vienen de Oriente, otros de Occidente, otros de Guatemala, de Nicaragua, trayendo productos para poder, digamos, abastecer a los supermercados y a los mercados, ¿verdad? Entonces se va dando toda la línea esta económica. Y esto, atrás de todo esto, hay una serie de trabajadores, ¿verdad? Desde el que cosecha esas frutas, esas hortalizas, que cría el ganado, que cría los pollos, ¿verdad? Las gallinas, o bueno, los que los incuban, etcétera, como los producen, pero hay todo un procedimiento, ¿verdad? Un procedimiento, digamos, que tiene que ver con un proceso económico, ¿verdad?
desde la producción, la distribución y la comercialización de los productos, ¿verdad? Hasta llegar a la mesa de nosotros, ¿verdad? Y decíamos, volvemos al tema del desayuno, ¿verdad? Entonces, ciertamente en todo está implicado la parte, digamos, también de la economía, ¿verdad? Que lo interesó a ver, pero también están implicados los otros niveles de la realidad, ¿verdad? Ahí, en este escenario. Bueno, fue un político importante, alemán, ¿verdad? Y funcionario protestante, ¿verdad? Max Weber provenía de una familia protestante. Sobre todo su madre, que era calvinista, ¿verdad? Donde surgen posteriormente todas las iglesias protestantes, ¿verdad? Derivadas del calvinismo, derivadas del luteranismo, derivadas de la iglesia anglicana, ¿verdad? Entonces, en Europa, ya desde 1400 y ficha, ya hubo todo este rompimiento, ¿verdad? Toda esta reforma protestante, y que el impacto de esta reforma, en este caso para Weber el calvinismo, también lo impresionó mucho por el valor que decía él que tenían las acciones de la sociedad calvinista y su relación también con el desarrollo del capitalismo. Nace en una familia burguesa intelectual liberal, ¿verdad? Es parte de algunas universidades importantes donde decimos que estudió Derecho, Economía, Estudio Medieval, inclusive sirve al ejército, en este caso alemán. Acuérdense que hay idea del pangermanismo, y en algún momento abrazó Weber, ¿verdad? Quiere decir la unidad de Alemania, ¿verdad? La unidad de Alemania, extender Alemania, aunque después se retiró de esas ideas, pero al principio Max Weber estaba de acuerdo con esas ideas. El tema es que todos estos elementos influyen en el pensamiento del autor, ¿verdad? Influyen en el pensamiento del intelectual, ¿verdad? E influyen en sus posturas paradigmáticas, ¿verdad? De paradigmas, quiero decir, relacionados con las ciencias sociales en este caso, ¿verdad? Entonces hay toda una, voy a ir situando los elementos más importantes, ¿verdad? De este personaje, ¿verdad? Obtuvo su doctorado en Derecho ya en 1889, ¿verdad? Vamos a pensar que era prácticamente una eminencia, ¿verdad? Profesor de cátedra ya en 1895 en la Universidad de Friburgo y en Heidelberg. Se interesó mucho en la política social contemporánea, en la política social, ¿verdad? Ya una política de cara al ciudadano, ¿verdad? De cómo contribuir al ciudadano, siendo un personaje con pensamiento liberal, ¿verdad? Y cómo la economía puede impactar, digamos, impactar en la sociedad, ¿verdad? Porque pensemos que al inicio del capitalismo, como hemos dicho algunas veces, obviamente era una problemática también el tema del desarrollo social, ¿verdad? Y tenía que irse ajustando, ¿verdad? El tema de las nuevas relaciones sociales de producción capitalista, ¿verdad? Entonces, tiene una esposa, Marianne, que después se le denomina Marianne Weber, ¿verdad? Scheninger, quien posteriormente inclusive se convierte en feminista, ¿verdad? Que suele ser, digamos, en este caso liberal, y feministas igualitarias, ¿verdad? O sea, que buscan la igualdad entre hombre y mujer, ¿verdad? Pero que también es un personaje decisivo en la recopilación de toda la obra de Weber, ¿verdad? Y al morir Weber le queda ya todo el trabajo de darle toda la hilaridad y unidad a todo lo demás que quedó, digamos, de los planteamientos de Max Weber, ¿verdad? Muere en 1920 y deja, digo, varios documentos, digamos, que
se publican de forma póstuma, ¿verdad? Sigue como colaborador de algunos lugares importantes en Alemania. Intenta organizar un partido político de izquierda que combinase con los socialdemócratas y liberales. Imagínense qué idea de ese momento. Hoy sí tenemos partidos demócratas, socialdemócratas, ¿verdad? Y tenemos una combinación más cerrada entre demócratas y liberales, ¿verdad? Pero ya Max Weber lo pensaba en ese momento, ¿verdad? Sin embargo, en ese instante, en ese contexto, no tiene sentido para las personas, ¿verdad? Unir toda esa idea liberal con la idea socialdemócrata. La socialdemocracia ya viene a ser, digamos, países o estructuras que se dividen en partidos que están más de cara al beneficio social, ¿verdad? Al beneficio social. Por lo menos esto en principio, ¿verdad? Pero ya Weber veía esa posibilidad de acercamiento de la visión partidaria a la sociedad y al nexo comunitario, ¿verdad? Al nexo social, ¿verdad? Aquí tenemos una serie de representaciones de carátulas de libros de Max Weber, ¿verdad? U otros referidos a Max Weber, al planteamiento de Max Weber, ¿verdad? Entonces, este es uno de los libros donde voy a extraer el documento que a ustedes les voy a dar, les voy a enviar, que es El político y el científico, ¿verdad? Entonces, para Weber era interesante analizar el papel del político en la sociedad o de los políticos en la sociedad y valorar el papel del científico en la sociedad. Max Weber, para tener una idea, pensaba en un político profesional y en un científico profesional, ¿verdad? Y que inclusive el político podría ser un científico, ¿verdad? Lo que quería él es y planteaba él la idea de la meritocracia, ¿verdad? Que el Estado se fuera constituyendo a partir de personajes que tuvieran méritos. Aquí en El Salvador hubo un presidente que planteó eso al principio, ¿verdad? Decir que todos sus gabinete iba a estar conformado a partir de la meritocracia. Quiere decir los méritos, ¿verdad? De cada uno de los personajes que se iban a contratar, ¿verdad? Méritos que tenían relación con el funcionamiento de esa cartera de Estado, ¿verdad? Entonces, ahí estamos viendo esta idea del político y el científico, donde vamos a extraer la lectura de vivir para o de la política, ¿verdad? Ya van a ver qué interesante. Su famoso libro aquí, Economía y Sociedad, donde plantea todos los fundamentos teóricos y metodológicos para hacer sociología y su vinculación con la economía, ¿verdad? Decía un libro de más de 1000 páginas, ¿verdad? Aquí tenemos la ética protestante y el espíritu del capitalismo, donde ciertamente analiza la parte analiza el calvinismo, ¿verdad? Pero compara el calvinismo con el catolicismo, ¿verdad? Y plantea sus conclusiones con respecto a estos dos puntos, ¿verdad? Con respecto a cómo se vive en el catolicismo, a cómo se vive en el protestantismo y hacia dónde nos lleva cada uno de ellos, ¿verdad? En términos, digamos, económicos, ¿verdad? En términos sociales, hacia dónde apunta cada uno de ellos, ¿verdad? Esa ética protestante y esa ética, digamos, calvinista y esa ética capitalista, del catolicismo, ¿verdad?
Entonces, aquí hay otro documento muy interesante, conceptos sociológicos fundamentales, ¿verdad? Aquí se traduce más de lleno toda la visión teórica y metodológica de Max Weber, ¿verdad? Interesado, decíamos, por la religión, ¿verdad? Hace una comparación de todas las religiones del mundo, ¿verdad? Inclusive, sobre todo las fundamentales, ¿verdad? Y ya en ese momento ya él tiene una visión de cuál es el comportamiento de las personas que practican cada una de las más grandes religiones del mundo, ¿verdad? El islamismo, el judaísmo y el cristianismo, ¿verdad? Que poseen, digamos, llegan a poseer hasta casi 2.000 millones de personas cada una, ¿verdad? Casi la totalidad de la población mundial, ¿verdad? O sea, la influencia que tiene la religión en el pensamiento social, ¿verdad? Es bastante fuerte, muy fuerte. ¿Y qué implica, digamos? Fíjense qué interesante es esto. ¿Qué implica también que va a generar formas de conductas, formas de comportamientos, formas de acción social, formas de producción, relaciones que se establecen, digamos, en la economía, las relaciones jurídicas, digamos, que se establecen entre los seres humanos, las normas sociales y las normas jurídicas, vamos a agregar las normas sociales ahí, porque hay normas que no están escritas, pero que se deben obedecer en cada una de las religiones. Entonces ahí se va armando todo el andamiaje de una sociedad vinculada a una forma de pensamiento religioso. Entonces esa es parte de la importancia de la religión, que es analizada por Max Weber, ¿verdad? Esto no es una cuestión así fortuita, sino que se sabe, si hay un interés de analizar esto porque es parte de la sociedad, ¿verdad? Y son cuestiones que influyen en la sociedad. A tal grado que nosotros en este momento analizamos El Salvador, obviamente sabemos que lo religioso influye en lo social, ¿verdad? Influye en los comportamientos sociales de las personas que habitualmente asisten, digamos, a una u otra denominación religiosa, ¿verdad? Entonces, obviamente, de alguna manera, hay un sometimiento ante esos principios, ¿verdad? De obediencia, por ejemplo, de observancia de algunos requisitos sociales que tienen que ver con la ética, tienen que ver con la moralidad, ¿verdad? Pero es una opción, digamos, casi personal, casi familiar, ¿verdad? Optar por hoy estar así o estar en otro lado, ¿verdad? Pero de todos modos, en esos grandes componentes religiosos en ese momento, obviamente la gente nacía en esos contextos, ¿verdad? Y obviamente eran influidos en términos de socialización con esas visiones, ¿verdad? Entonces vivían y subsistían bajo, digamos, los planteamientos de este tipo de pensamiento religioso, el que sea, ¿verdad? Y otros que se apartan también, ¿verdad? Pero también tiene que ver con lo religioso, porque ser ateo, digamos, es en relación a, ¿verdad? En relación a lo religioso, ¿verdad? Siempre tengo que dar un argumento, ¿por qué, verdad? ¿Por qué no? Entonces, siempre está en relación a, porque esto existe, yo digo que estoy fuera, ¿verdad? Entonces también lo hace parte de todo ese contexto. Bueno, esto para dejar un planteamiento en torno a la importancia que va teniendo estos elementos también en la vida social, ¿verdad?
También se aproxima a Max Weber al tema del poder, ¿verdad? La racionalidad del poder. Los tipos de, digamos, de liderazgo, ¿verdad? Que podemos situar en términos de autoridad, en términos de poder, ¿verdad? En términos de dominación, diríamos, ¿verdad? Entonces, plantea también toda una serie de conceptos y categorías, o categorías y conceptos alrededor del poder, ¿verdad? Que es parte también de la sociedad, ¿verdad? El poder no es más que someter a obediencia a otros, ¿verdad? Y que los otros se dispongan a obedecernos, ¿verdad? Tener esa capacidad de hacer obedecer, ¿verdad? De generar obediencia. En términos del Estado lo hace de manera jurídica, ¿verdad? El Estado genera toda una autoridad jurídica a partir de esa constitución de Estado, ¿verdad? Y donde el Max Weber nos sitúa en plantearnos que es el Estado el único que tiene el monopolio de la fuerza, ¿verdad? Y el monopolio de la dominación, ¿verdad? Porque se la hemos delegado en el contrato social, ¿verdad? Bueno, la burocracia, ¿verdad? Como parte también importante de los planteamientos de Max Weber, tiene que ver con el poder, tiene que ver, buró es un escritorio, ¿verdad? Gracia es poder, poder tras el escritorio, ¿verdad? Todo el poder que genera estar tras un escritorio de gobierno, ¿verdad? Que obviamente genera cierto poder, ¿verdad? Genera cierta autoridad, ya que ha sido delegado por el Estado, ¿verdad? Entonces, por eso cuando nosotros vamos a alguna alcaldía, alguna cuestión, obviamente ellos dicen, no, es que esta es la ley, ¿verdad? Así vamos a ejecutar este procedimiento porque esta es la ley. Así dice la ley, dice. Entonces lo ponen bajo el imperio de la ley, ¿verdad? Crítica de la filosofía de las ciencias sociales de Max Weber. Entonces, casi siempre los autores, para hacer una propuesta, parten también de una crítica, ¿verdad? Así cuando Marx hizo una crítica a Hegel, ¿verdad? De la filosofía clásica alemana. Entonces, Weber parte también de su diagnóstico, ¿verdad? Una crítica a la filosofía y las ciencias sociales, como estaba viendo, que estaba, digamos, en ese momento más de cara también, digamos, al positivismo, ¿verdad? Entonces él decía, junto con otros, con Dilley y otros, decía, pero hay otras posibilidades de hacer ciencias sociales, ¿verdad? Se requieren otras posibilidades para hacer ciencia social, ¿verdad? Hay otros escenarios de estudio de las ciencias sociales. ¿Por qué? Porque aquellos marcos teóricos eran más amplios. El marco teórico, los marcos teóricos del positivismo son más amplios. Y los marcos teóricos del materialismo histórico son más amplios. Y Weber se permite ir de lo macro, de esos contextos amplios, teórico-metodológicos, a los contextos micros. Entonces, Max Weber va a ser una especie de macrosociología, pero también microsociología, ¿verdad? Entonces, eso viene a ser un aporte importantísimo de Weber. Y eso es lo que nos permite, digamos, hacer estudios de casos, ¿verdad? Estudiar individuos, estudiar familias, ¿verdad? Estudiar comunidades, los microcosmos, ¿verdad? Los espacios sustantivos y concretos de la sociedad, que posteriormente los podemos ir articulando a través de eso que nosotros hemos llamado la vez anterior tejido social, ¿verdad? Podemos ir tejiendo, digamos, todos estos escenarios, ¿verdad?
a tal manera que pueda haber algún momento algún tipo de unidad, ¿verdad? Unidad dirían algunos en la diversidad, ¿verdad? Porque todas las experiencias son distintas y diversas, ¿verdad? Pero siempre hay algo que une, siempre hay algo que probablemente va a perseguir o va a perfilar la unidad, ¿verdad? La unidad comunitaria, la unidad de las localidades, ¿verdad? Entonces ahí vemos esos portadas de libros de este personaje tan importante, ¿verdad? Que es Max Weber. Bueno, ¿cómo vamos a entender esta sociología en Max Weber, verdad? Sociología comprensiva la vamos a denominar interpretativa, sustantiva, comparativa, ¿verdad? Entonces, la sociología en Weber va a ser una ciencia que pretenda entender la acción social. Es interacción social, ¿verdad? Va a pretender entender esa acción social que nosotros ejecutamos todos los días, ¿verdad? Interpretándola. Va a intentar entenderla interpretándola para así poder explicar su desarrollo y sus efectos. ¿Cómo interpretamos nosotros nuestras acciones, verdad? ¿Cómo interpretamos nuestras acciones? Y al final, ¿cómo las explicamos, verdad? Y cómo vemos los efectos de esas acciones que desarrollamos, ¿verdad? Digamos, en un adolescente, un mal comportamiento, por ejemplo, ¿verdad? Obviamente no en todos son casos, ¿verdad? Un mal comportamiento de un adolescente, por ejemplo. ¿Cómo interpretamos esa acción? Porque la va a ejercer, digamos, en el grupo familiar, lo va a ejercer en la escuela, lo va a ejercer con su grupo de amigos, lo va a ejercer con sus vecinos, ¿verdad? ¿Cómo interpretan esa acción social? ¿A qué se debe? ¿Cuáles son las causas? Deben haber causas múltiples, ¿verdad? De ese comportamiento. Ustedes están imaginando algunas causas, ¿verdad? Demasiada atención, que al niño le dan todo, ¿verdad? No hay límites, no hay reglas claras de comportamiento. Eso cómo se va a desarrollar, cómo va a seguir desarrollándose, ¿verdad? Si el adolescente va a entender o no va a entender, digamos, de explicaciones, ¿verdad? O cómo va a entender esas explicaciones. A tal grado que va a tener sus efectos, ¿verdad? Va a tener algunos efectos posteriormente. Que puede ser que lo saquen de la escuela, puede ser que lo remitan a algunos lugares de tutela, que lo remitan al psicólogo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ese es el camino, por ejemplo, un ejemplo sencillo para llevar esta idea de comprensión de esa acción social, ¿verdad? Entonces, la acción social debe ser o entenderse como una conducta humana, ¿verdad? Entonces, en Weber entra también la parte individual y psicológica, ¿verdad? La parte psicológica, que no se veía en otras formas paradigmáticas, ¿verdad? Como analiza los sujetos también en la microsociología, también está
refiriéndose a esos contextos más concretos, ¿verdad? Y que se refiere a conductas y comportamientos de humanos sobre la base de la relación que tiene con otros sujetos, ¿verdad? Entonces, ahí hay, dice Weber, un enlace subjetivo. ¿Cuál es la subjetividad con que se enlazan los sujetos a partir de ciertas acciones sociales, ¿verdad? ¿Cómo lo percibe, digamos, a este adolescente la mamá, por ejemplo? El papá, los hermanos, la familia, los vecinos. ¿Cómo están percibiendo la acción de este adolescente, por ejemplo, para seguir con el ejemplo? Entonces hay una transferencia ahí de subjetividades, ¿verdad? Y que es complejo, ¿verdad? Es complejo. ¿Por qué? Porque intervienen no solo la racionalidad, que le interesa a Weber también, pero también lo emotivo, intervienen los valores, intervienen, decíamos, los sentimientos, interviene la costumbre, en el sentido, ¿cuál ha sido la costumbre en la familia de relacionarse, ¿verdad? Pero también van a intervenir otros aspectos, como decíamos, causas múltiples. Los amigos, la influencia de los amigos, la influencia de la escuela, la influencia hoy de los medios de comunicación, de las redes sociales, que tienen un impacto muy fuerte hoy en los jóvenes, que nos incitan a hacer algo, a sentirnos más libres, a, digamos, a tener un comportamiento distinto, a querer ser adulto más rápido, a querer enfrentarse solo a la vida cuando todavía no tiene los recursos psicológicos y sociales necesarios para enfrentar el mundo, ¿verdad? Etcétera. Entonces, ciertamente esto de la parte de la acción social es muy interesante, ¿verdad? Para poder analizar a los sujetos, para poder analizar más bien la acción social, ¿verdad? Que realizan esos sujetos sociales. Entonces decíamos que en esta sociología comprensiva sustantiva, ¿verdad? La acción social, a lo que referimos como objeto de estudio de la sociología comprensiva, es una acción en donde el sentido dado por los sujetos está referido a la conducta de otros, pero incluyendo la subjetividad de los mismos. Entonces, en esta idea de reciprocidad, ¿verdad?, de las conductas humanas, hay, digamos, una relación de los sujetos que está dado y referido también a las conductas que los demás manifiestan, ¿verdad? Siempre nosotros vamos a estar actuando en relación a los otros sujetos y en relación a las acciones de otros sujetos. Si no hubieran más sujetos, digamos, con quién relacionarnos, no habría ningún problema, ¿verdad? Pero sin embargo, siempre hay sujetos, otros sujetos, con los cuales vamos a interactuar, ¿verdad? Y con los cuales vamos a generar una acción social. Y va a depender qué tipo de relación estamos estableciendo en ese momento, ¿verdad? Va a ser una relación de amistad, una relación de compañeros, por ejemplo, o cualquier tipo de relación, digamos, que se ejecute, ¿verdad? Relación de padre a hijos, de hermano a hermano. Entonces va a haber una relación siempre vinculada con otros sujetos, ¿verdad? Que es casi de ida y vuelta, que tiene cierta reciprocidad, ¿verdad? Pero que la acción la vamos a estar ejecutando porque hay otros sujetos, ¿verdad?
Digamos, cuando nosotros estamos en exposiciones, por ejemplo, ustedes, ¿verdad? Están también de cara a los otros compañeros, ¿verdad? Están pensando en las expectativas, porque esto tiene que ver mucho aquí también, las expectativas que los otros sujetos tienen de nosotros, ¿verdad? El conjunto de expectativas que se organizan en función a las acciones que desarrollamos y que los otros sujetos están planteándose, ¿verdad? Que obviamente vamos a los cuales nosotros nos vamos a referir con nuestra conducta, ¿verdad? Entonces ahí entra el tema de la subjetividad, ¿verdad? Cómo estamos pensando los sujetos a los otros sujetos, a esa acción social. Vamos a ir a una fiesta, ¿verdad? El 1 de mayo, digamos, vamos a ir a una fiesta. Vamos a tener ese día, van a descansar ustedes, ¿verdad? Entonces usted lleva una expectativa a esa fiesta. Y es parte de la subjetividad, ¿verdad? De qué nos vamos a esperar en relación a los otros sujetos, ¿verdad? Y obviamente al momento de ejecutar la acción, de establecer una interacción concreta, obviamente van a salir las subjetividades de unos y de otros, ¿verdad? A tal grado que al final podemos quedar de amigos, ¿verdad? O puede ser un tipo de relaciones de una fiesta que conocimos a alguien y ya no lo volvimos a ver, ¿verdad? O quedamos como amigos, comunicándonos. O nos permite a veces conseguir un empleo, seguir haciendo fiestas, etcétera, 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 ¿no? Entonces, la complejidad del ser humano nos permite muchísimas cosas, ¿verdad? Podemos encontrar personas que podemos ser muy amigos posteriormente, ¿verdad? Y quedarnos de amigos toda la vida, por ejemplo. Como sucede también en la universidad, cuando ustedes conocen a sus compañeros. Hay compañeros que siguen siendo amigos toda la vida. Esa es parte de la acción social, ¿verdad? Hay compañeros que durante sus estudios son muy amigos, siguen siendo amigos, amigas y amigos. Y en un momento que se gradúan, pero siguen siendo amigos, siguen colaborándose, ayudándose, comunicándose, visitándose, saliendo a divertirse. Establecen una relación social más sólida, ¿verdad? Y con otros queda esto prácticamente que ya no lo volvemos a ver a muchos compañeros, ¿verdad? Queda truncada esa relación social que tuvimos en ese marco universitario, por ejemplo. Eso para poner un ejemplo sencillo, ¿verdad? Fíjense, en el caso de Max Weber, no se centra del todo en la totalidad, ¿verdad? Sino en las relaciones interindividuales. Cuando empezamos a hablar del estructural funcionalismo, empezamos a hablar de la totalidad y del todo, ¿se acuerdan? Con unas imágenes que yo les puse. Cómo se articulaban los todos, cómo se interrelacionaban los todos, hasta formar una totalidad, ¿verdad? Pero ese también es un recurso metodológico, ¿verdad? Aquí, obviamente, a pesar de que hay una totalidad, nos vamos a centrar para ver, cuando estamos hablando de microsociología, en relaciones interindividuales, ¿verdad? Cómo se supone lo interno y lo externo del sujeto, ¿verdad? Lo interno del sujeto va a ser la parte subjetiva, ¿verdad? Las motivaciones, los sentimientos, los significados que le damos a las cosas. Cada uno de nosotros le damos distintos significados a las cosas, ¿verdad? A no ser que hayan ciertos acuerdos, ¿verdad?
de cómo entender, digamos, un contenido, de cómo entender un concepto, de cómo entender una categoría, de cómo entender una acción social, de cómo entender una acción de amigos, ¿verdad? A veces cuando amigos se pelean le dices, no, entendelo, comprendelo, que así es él, ¿verdad? Así es ella. Y él se va a contentar, ¿verdad? Entonces, el significado que le damos a la acción del otro, ¿verdad? A lo mejor no nos gustó algo que nos hicieron, que nos dijeron, o que no nos invitaron a una fiesta, ¿verdad? Y los demás se fueron, o nos sacaron del equipo de trabajo, ¿verdad? Y obviamente, ¿qué tipo de significado o sentido le vamos a dar nosotros a esa acción, ¿verdad? Manifestada por otros sujetos. ¿Cómo la vamos a interpretar, verdad? Y obviamente ustedes lo van a decir. Cada quien va a decir cómo lo va a interpretar, ¿verdad? ¿Por qué se hizo esa acción? Y podemos tener diferentes puntos en relación a esto, ¿verdad? Eso en principio de cara a lo interno, ¿verdad? Pero también está lo externo. Lo interno, lo subjetivo. Lo externo, lo objetivo. Motivaciones, emociones, etc. Sentimientos. Lo objetivo, relaciones de causalidad en los que se realiza la acción social que ayudan a la explicación. Son ya las manifestaciones de esa acción, ¿verdad? ¿Qué es lo que estamos viendo que sucede? ¿Qué es lo que estamos viendo que está sucediendo, verdad? Que tiene que ver con eso externo, con eso objetivo, lo que logramos percibir de esa acción, ¿verdad? Pero ustedes pueden decir, yo de aquel comportamiento, cuando le invitamos al compañero a la fiesta, pasó esto, ¿verdad? Esta es la explicación que le doy, ¿verdad? Fue por esto, ¿verdad? Porque yo vi cómo los compañeros estaban comunicándose, hablando y diciendo algunas cosas, ¿verdad? Ya es parte objetiva, ¿verdad? Es parte objetiva en términos de esa relación social, ¿verdad? O cuando estamos haciendo un trabajo, ¿verdad? Y obviamente estamos en la discusión. Entonces ahí estamos viendo la serie de opiniones de cada uno de nosotros, ¿verdad? Que sería obviamente la parte que vamos a aportar objetivamente a ese trabajo, ¿verdad? Y lo empezamos a concretar ya en la página, en el papel, ¿verdad? Que va a quedar como algo más objetivo en el papel, ¿verdad? Escrito. Esas subjetividades de que estuvimos hablando se van a concretar ya en un papel, ¿verdad? Va a quedar como un recurso objetivo. Ya un papel donde está consignado cuál es nuestra opinión, cuál es nuestra interpretación sobre las diferentes preguntas que se hicieron. Y ahí va a quedar consignado cuál fue, digamos, los vehículos que utilizaron, los recursos que utilizaron, la estrategia que se plantearon. Ahí va a quedar expresada en ese documento, ¿verdad? Y va a ser un documento objetivo, ya, ¿verdad? Que tiene que ver con una acción social, con una acción de sujetos que estaban referidos a un trabajo académico, ¿verdad? Bueno, y vemos varias interacciones sociales, varias acciones sociales, ¿verdad? Lo que podemos entender de ahí, que ahí va a haber diferentes cuestiones externas e internas, ¿verdad? Cada lámina que aparece ahí nos evoca a una cuestión emotiva, ¿verdad? O sentimental, como cuando ustedes se acuerdan cuando jugaban, ¿verdad?
Esto evoca, digamos, un sentimiento de juego, de amistad, de alegría, podemos hasta decir, ¿verdad? Donde los niños se unen por un momento, ¿verdad? En aras de la distracción, ¿verdad? Entonces evoca también, aparte de eso, un sentimiento de unidad, ¿verdad? Pero también tiene que ver los juegos con los aprendizajes, ustedes lo saben muy bien, ¿verdad? Todos los juegos tienen que ver con ciertos aprendizajes, ¿verdad? Que son también socializadores los juegos, ¿verdad? Antes había más socialización directa con los juegos. Hoy yo le he denominado así rápidamente porque hoy tenemos otras relaciones indirectas, prácticamente lo hacemos a través de internet, ¿verdad? Jugamos con el otro compañero que está allá en 20 kilómetros por allá, y el otro 30, y el otro 10, y el otro quizás más allá. Y estamos interactuando a través del juego, ¿verdad? A través del celular, a través de la consola, ¿verdad? Estamos interactuando en términos indirectos. Pero aquí había una interacción más directa, ¿verdad? En donde podríamos decir que los sentimientos son más claros, ¿verdad? Son de tú a tú. En cambio, digamos, hoy en día también se plantean estos sentimientos y hay que también analizarlo, ¿verdad? En términos de la lejanía. Hay personas que se conocen por internet y terminan casándose, ¿verdad? Hay personas que se conocen por internet y terminan siendo amigos toda la vida. Hay personas que se comunican por medios digitales y obviamente ahí hasta hay intercambios educativos, ¿verdad? Capacitaciones, invitaciones a conferencias de otros amigos, de otros compañeros, que ni siquiera usted nunca los ha visto, ¿verdad? En persona, quiero decir. Pero que le está ofreciendo todos los días una serie de bibliografía, por ejemplo, videos, bibliografías, sugerencias de lecturas, etcétera. Entonces, ahí vemos un paso más allá de esa interacción social, ¿verdad? Pero aquí estamos, los ejemplos son más cercanos, ¿verdad? Más de cercanía. Y que cada uno nos va a evocar ciertos comportamientos. Aquí vemos más acercamiento, ¿verdad? Diversión, digamos, estimular la diversión, etcétera. Aquí vemos en este contexto, vemos a las personas más serias, ¿verdad? Enfocadas en otros puntos, en aprendizajes concretos que a ellos les interesan. Y de hecho van a tener una interacción con la persona que está dirigiendo el proceso, ¿verdad? Pero en principio, saber cuál es la propuesta para poder intercambiar, ¿verdad? Parte de estas propuestas o parte de los planteamientos que ahí se están diciendo y poder hacer esa realización de esa acción social, ¿verdad? Entonces, diferentes escenarios de cómo nos movemos, ¿verdad? En la sociedad, en cada momento puntual, ¿verdad? Bueno, siempre realizamos acciones sociales toda la vida, ¿verdad? Hay acciones espontáneas que no lleva, que no están premeditadas, ¿verdad? No son intencionadas. Se ejecutan simplemente las acciones porque se ejecutan. Digamos, cuando usted va a lavarse los dientes, por ejemplo, lo hace casi automáticamente, ¿verdad?
Pero también la acción social tiene un sentido, decíamos, relativo a las otras personas, ¿verdad? Que genera una intencionalidad, que fue también uno de los elementos que se incorporó posteriormente a la discusión muy fuertemente, ¿verdad? La intención. Hay esquemas, digamos, de interpretación sociológica que apuntan, digamos, a la intención, a la intencionalidad que le impregnamos a las acciones que ejecutamos, ¿verdad? Piensen ustedes, ¿han hecho alguna acción social, o sea, una acción dirigida a otros de forma intencional, premeditada? Yo creo que sí, ¿verdad? Que todos han hecho una acción premeditada, con una intención, ¿verdad? Sí, sí. Dicen, se ponen de acuerdo cierto grupito por allá, y dices, va, viene aquel, ¿verdad? Hoy le vamos a expresar lo que hemos pensado, ¿verdad? Entonces hay una acción premeditada y en esa acción vamos a intercambiar una serie de elementos, planteamientos que le vamos a generar al otro, ¿verdad? Y que le va a permitir hacer un sentido a lo que le está diciendo, ¿verdad? Él le va a dar un significado a esa acción, a esas palabras, ¿verdad? Y va a tener que tomar algunas decisiones sobre esos puntos, ¿verdad? Entonces, ciertamente, la acción social tiene una intención, ¿verdad? Tiene una intencionalidad hacia los otros, ¿verdad? Hacia los demás. Y decía, puede ser de tipo corporal, decía verbal, material, se puede manifestar en un hacer o omitir también esa acción, ¿verdad? Premeditada. Podemos premeditar, digamos, no hablarle a un compañero, ¿verdad? Puede ser una acción premeditada, ¿verdad? Y los silencios son importantes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los silencios dan mensajes, porque los silencios tienen significado, porque los silencios tienen un sentido. ¿Se han fijado? Que también los silencios comunican algo, ¿verdad? Pueden comunicar algo a algunas personas, ¿verdad? Que tienen que ver con ese tipo de planteamiento, argumento o acción que está desarrollando en relación a otros, ¿verdad? Bueno, entonces la acción social va a estar regida por esos significados subjetivos, ¿verdad? Que nosotros como sujetos les damos a nuestras acciones, ¿verdad? En contextos históricos concretos, ¿verdad? O situaciones sociales específicas, ¿verdad? Entonces, como en Weber se va convirtiendo en aquel tiempo, imaginen cuando vivió a 1864 a 1920, cómo se va y que sigue vigente, ¿verdad? Estos aspectos siguen vigentes en la teoría social, en algunos métodos, en algún paradigma, en otras corrientes que han surgido. Entonces, el tema de los significados, ¿verdad? Que obviamente son subjetivos, ¿verdad? Significado que cada uno de nosotros le damos a las cosas, ¿verdad? El significado que le damos nosotros a las acciones de los demás, ¿verdad? Entonces, ahí esos significados son importantes para entender la acción social, ¿verdad?
¿Qué nos está diciendo esa acción? ¿Qué nos está remitiendo esa acción social, ¿verdad? ¿Hacia dónde nos está llevando esa acción social? Y aquí está la idea del sentido, ¿verdad? La idea del sentido, que Max Weber le agrega a esos significados, ¿verdad? Significado y sentidos. Le damos un significado que va a ser subjetivo, ¿verdad? Pero también le damos un sentido. Hacia dónde enfocamos ese significado. El sentido aumentado y subjetivo de los sujetos de acción, ¿verdad? Entonces, en el sentido, la actividad intencionada de un sujeto, el sentido es la actividad intencionada de un sujeto para hacer o dejar de hacer algo. La acción social será esa vinculación de sentidos de los diversos sujetos en momentos y ambientes sociales diversos. En la acción intencionada de un sujeto para hacer o dejar de hacer algo. La acción social será esa vinculación de sentidos de los diversos sujetos. ¿Cómo estamos viendo esa acción, verdad? ¿Cómo estamos viendo ese significado de esa acción social? ¿Hacia dónde la perfilamos, verdad? Cuando yo digo algo, digamos, estoy planteando ahí un significado, pero también le estoy dando una cierta orientación, ¿verdad? Le estoy dando cierto sentido para que encaje con toda una visión, digamos, toda una teoría. O, si es en la vida cotidiana, con mi propio planteamiento, ¿verdad? Como cuando ustedes dicen a veces, yo sé lo que digo, ¿verdad? Porque le preguntan a veces, ¿y por qué dice eso, verdad? No me preocupe, yo sé lo que digo, ¿verdad? O sea, usted sabe el sentido por qué está diciendo esa cosa, ¿verdad? Pero no la quiere manifestar en ese momento. Pero en términos de la ciencia, obviamente usted lo tiene que plantear también ese sentido, ¿verdad? ¿Cuál es el sentido por el cual estudiamos, digamos, la familia? ¿Con qué sentido estudiamos la familia? ¿Para qué? ¿Cuál es la importancia, verdad? ¿Hacia dónde importan, hacia dónde dirigimos la importancia de la familia, ¿verdad? Y ustedes me van a dar una explicación, ¿verdad? Sobre ese punto. ¿Por qué es importante la familia? ¿Por qué es importante estudiar la familia para ustedes, verdad? Sí, ciertamente esa familia tiene un significado, pero también tiene un sentido, lo que vamos a plantear alrededor de esa familia, ¿verdad? Fíjense, vamos a este ejemplo, digamos. Tenemos una familia y tenemos 3 equipos de investigación, digamos así, equipos de intervención, digamos. Y a los 3 les toca explicar qué está pasando en esa familia, comprender qué está pasando en esa familia. Entonces se van a referir a explicar la acción social que sucede en esa familia, ¿verdad? Le van a dar un significado a esa familia y a sus acciones, ¿verdad? Pero también le van a dar un sentido. El por qué hace eso, el por qué se hace eso, por qué se hace de esa manera. En algún caso, algunas situaciones van a parecer hasta absurdas, ¿verdad? Pero cuando las personas le expliquen, hay varios casos así, ¿verdad? Cuando las personas le expliquen por qué lo hacen,
Entonces vamos a entender obviamente el sentido, porque la familia viene haciendo esto desde hace mucho tiempo, esa situación, ¿verdad? Y hay múltiples casos de eso, ¿verdad? Entonces, ciertamente la importancia del sentido y los significados para la interpretación de la acción social en el marco del planteamiento de Max Weber. Aquí tenemos la idea de realidad social, ¿verdad? Por obvias razones, Weber queda alejado, digamos, del planteamiento del positivismo y el planteamiento del materialismo histórico, ¿verdad? Entonces, él está en la búsqueda de otros puntos, ¿verdad? De otros aspectos que le puedan llevar a entender la interacción humana, ¿verdad? Entonces empieza a plantear que las ciencias sociales en sí deben estudiar la cultura, ¿verdad? Las particularidades de los humanos, de los seres, de la acción social de los seres humanos, ¿verdad? Y que dicha cultura solo puede entenderse a partir de la interpretación, ¿verdad? De interpretar qué está pasando en esa cultura, ¿verdad? ¿Qué está pasando con esos nexos, verdad? ¿Por qué? Porque la cultura no la vamos a medir cuantitativamente, ¿verdad? Los aspectos de la cultura no los vamos a medir cuantitativamente. Solo lo podemos medir cualitativamente, ¿verdad? Entonces se ofrece esa idea que venimos planteando del enfoque interpretativo, ¿verdad? Una metodología para repetir que busque la comprensión del sentido que le damos a nuestras acciones, ¿verdad? Por lo tanto, una teoría comprensiva. Lo que llamamos interpretación implica la comprensión del sentido de las acciones que realizan los actores sociales, ¿verdad? A eso llamamos o denomina Max Weber interpretación, ¿verdad? La comprensión del sentido de las acciones que realizan los actores sociales. Miren qué interesante lo que interviene, que después te construyes corrientes con estos elementos, ¿verdad? Interviene lo simbólico, el significado, los códigos, los hábitos, las tradiciones, las costumbres y tradiciones, ¿verdad? Cómo interpretar los símbolos, cómo interpretar los significados de las acciones sociales. Eso no lo podemos hacer numéricamente, ¿verdad? No lo podemos hacer desde el positivismo o de una metodología numérica, le voy a llamar así, ¿verdad? O que lleve el cuánto de por medio, el cuán, la cantidad, ¿verdad? Porque son otro tipo de procesos, ¿verdad? Son otro tipo de relaciones sociales que se van estableciendo ahí, ¿verdad? Para buscar la idea de las tradiciones, por supuesto. Hay que acudir, digamos, al tema de la historia, si hay algunos documentos históricos en la comunidad, ¿verdad? En el pueblo, pero también recurrir a la cuestión de consultar, digamos. Podría ser lo que se estilaba, era en principio investigar o dialogar con las personas adultas del lugar, ¿verdad? Las personas que estuvieran más vinculadas con la tradición cultural del pueblo, por ejemplo, a través de aquellos mecanismos de la historia oral, por ejemplo.
con un cuestionario, por supuesto, también, ¿verdad? Pero que permita abiertamente describir cuáles son las tradiciones de esa, en sí, de esa comunidad. Eso lo podemos hacer de manera numérica, ¿verdad? Cómo sigue la comunidad, cuáles han sido las tradiciones de la comunidad, cuál ha sido el recorrido histórico de la comunidad, si alguna vez se ha trasladado del lugar. Eso pasa en muchos sitios, ¿verdad? Que le dicen, estábamos allá, pero tuvimos que venirnos para acá porque por problemas de deslaves, de cualquier cosa, ¿verdad? Y resurgimos aquí desde 1900 y tanto, ¿verdad? Y aquí nos desarrollamos, empezamos a hacer esto, conservamos algunas tradiciones que venían ya de la colonia, ¿verdad? Que todavía quedan unos remanentes aquí en algunos pueblos de El Salvador. Algunas tradiciones, ¿verdad? Algunas costumbres que fueron quedando y se siguen replicando, ¿verdad? ¿Qué tipo de simbología nos evoca, digamos, ciertos patrones de comportamiento, digamos? Fíjense que la sociedad muchas veces se vuelve simbólica, ¿verdad? Los símbolos. Hoy en día la parte visual, ¿verdad? La parte visual evoca, digamos, los medios de comunicación, digamos, la publicidad. Hoy en día es más visual, es más simbólica. Ha sido simbólica, ¿verdad? Casi siempre, pero hoy, en términos de una visualización moderna, ¿verdad? Con una parte visual que se mueve, ya con la idea que se trajo hace mucho rato de los hologramas, por ejemplo, ¿verdad? Ya con las bibliotecas que tienen que ver con los hologramas, ¿verdad? Que ya tenemos en la Universidad del Salvador en medicina, por ejemplo, que decíamos se puede estudiar el cuerpo humano a partir de la parte holográfica. Se puede estudiar las partes del cuerpo, el corazón, los pulmones, los riñones, etcétera, etcétera. Se pueden estudiar ya en términos holográficos, usted lo enciende ahí y aparece así en términos gráficos, ¿verdad? Así en luz aparece el holograma del cuerpo humano, de cualquier parte del cuerpo humano. Con lo que podemos estudiar también de cerca todos esos procesos, ¿verdad? Que suceden en cada uno de esos órganos. Y así en todo el tema también publicitario, como decíamos, ¿verdad? Cómo cada vez llegan a nuestra mente en términos de las necesidades superfluas, ¿verdad? Sale una moda de un pantalón, ¿verdad? Y de repente casi mucha gente lo compra y otra gente los copian, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sabe que la copia también va a ser comprada, ¿verdad? El estilo de un pantalón, de un jeans, un pantalón roto, etcétera. Y eso da simbolismo, ¿verdad? Porque cuando la persona vea a usted así, va a hacerse una idea. Que puede ser también una idea equivocada, ¿verdad? Puede asignarle cierta situación que no corresponde al tipo de vestuario, pero por el vestuario realmente lo van a simbolizar, lo van a ubicar en un lugar, ¿verdad? Aunque nada que ver a veces, ¿verdad? Pero en términos de esa relación humana, hay esa perspectiva, ¿verdad? En la interpretación rápida de esta acción de estos sujetos, ¿verdad? Obviamente ya si entra ya de lleno con ese sujeto a lo mejor puede entender mejor cuál es su visión, ¿verdad? Interpretar mejor su visión, ¿verdad? Por ejemplo. Entonces, eso nos lleva a pensar, otra vez digo, la complejidad de la conducta humana, ¿verdad?
A veces solo se hace por imitación, ¿verdad? A veces se hace por moda. Quiere decir, las modas pasan, ¿verdad? Pero hay quienes se quedan con las modas eternamente, ¿verdad? Hay personas que no han salido de los 60 todavía, ¿no? No logran salir de los 70. Se quedan enfrascados en esa ola, ¿verdad? Y la mayoría de la gente sigue con la influencia de las otras modas, ¿verdad? Como cuando decimos cómo me siento una persona de mundo, ¿verdad? Actualizada. Y se empieza a destilar una serie de cuestiones, ¿verdad? Ciertas modas, ciertas formas de hacer la fiesta, por ejemplo, cierto tipo de música que la vamos albergando y es parte también de lo social, ¿verdad? El tipo de música que escuchamos también influye en nuestro comportamiento, ¿verdad? E influye en el tipo de significado que le da la gente a nuestro comportamiento, ¿verdad? El tipo de música que escuchamos da esa visión a los demás. Y inclusive a veces hasta nos ubican, ¿verdad? ¿A qué grupos pertenecemos? Solo por establecer en principio, digo, aquí es un poco más serio en términos de la ciencia, ¿verdad? Pero yo digo en términos generales, en términos ya de la parte, digamos, social que vivimos todos los días, ¿verdad? También existen estos mecanismos de entendimiento simbólico, ¿verdad? Y darle significado a las acciones de otras personas, ¿verdad? Entonces, todos los actos que desarrollamos en la vida tienen que ver con una elaboración social, ¿verdad? Siempre tienen que ver las acciones humanas ahí, ¿verdad? Siempre tiene que ver lo cultural y siempre tiene que ver el contexto, ¿verdad? Entonces, hay una serie de aspectos que viene trabajando este autor en función de esos elementos que le interesa, digamos, analizar como parte concreta, como parte de la cultura, como parte de la tradición, como parte de la costumbre, como parte de lo emotivo, como parte de los sentimientos, con la parte de los valores y de la forma también en que pensamos, ¿verdad? Que pensamos las cosas, ¿verdad? Entonces, la parte subjetiva es muy importante en este caso, ¿no? En el tema solo voy a dejar planteado esto, hay, digamos, una importancia de ese acto social que hacemos los humanos, ¿verdad? Que lo traducimos en una acción social y puede ser de diferentes formas, ¿verdad? Puede ser un acto racional que puede estar en relación a los fines. Fíjense cómo Talcott Parsons Merton utiliza esta idea de los medios y fines, ¿verdad? Ya Weber venía utilizando estos elementos también mucho tiempo atrás, ¿verdad? La idea de el acto racional, utilizando nuestro sentido, ¿verdad? Nuestra racionalidad, un arreglo, un fin.
Vaya. Esta. Vaya, entonces, ese acto racional, decíamos, vamos a tener uno con arreglo a fines, y decía que aquí estaba, ya después, posteriormente, Merton y Parsons plantean medios y fines, ¿verdad? Para alcanzar las metas. Un acto racional también puede ser con arreglo a un valor o a valores. Un acto racional también puede ser con arreglo a lo tradicional. Y un acto también social puede estar relacionado a lo afectivo, ¿verdad? Eso lo vamos a ver ya posteriormente la próxima semana, ¿verdad? Voy a llegar hoy hasta acá. Gracias a todos y a todas por estar conectados y nos veremos el día lunes, ¿verdad? Voy a preparar los documentos para la próxima evaluación y posteriormente les cuelgo las notas de la evaluación 2. Gracias a todos y a todas. Muchas gracias, Lick. Feliz día. Gracias, Lick. Feliz día, Lick. Adiós. Cuídense mucho, gracias. Cuídense.